Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro propuesto en conjunto por la Oficina de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Neuquén, ADAJUS, que es el Programa Nacional de Accesibilidad a Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al equipo de empleo con apoyo del Poder Judicial y a JUSPER, el área de acceso a la justicia de personas con discapacidad del Ministerio Público Fiscal. Les agradecemos enormemente que se hayan sumado a esta propuesta, que durante el día de hoy y durante el 11 de la semana que viene, del mes de noviembre, vamos a desarrollar la temática de acceso a la justicia y empleo. Y quienes van a estar dándonos, transmitiéndonos sus experiencias y sus conocimientos al respecto son los doctores Mariano Udachevich y el doctor Elías Bustos, que son asesores del equipo interdisciplinario de ADAJUS. Tengo que agradecer enormemente la predisposición de ellos para poder desarrollar en tan breve tiempo de organización esta charla, y también a Daniela, del Ministerio Público Fiscal, que nos confió a nosotros el poner en marcha esta actividad. Y para no demorarlos más, ya que somos unos cuantos que estamos ya aquí puntualmente a partir de las 15 horas, les cedo la palabra a Mariano y a Elías para que puedan comenzar con sus exposiciones. Perdón, Mariano. Voy a hacer unas breves acotaciones de tipo técnico. Esta actividad se está grabando, va a estar luego disponible. Quien quiera tener la grabación nos la puede solicitar a la Oficina de Acceso a la Justicia. Les pedimos que por favor mantengan durante toda la charla los micrófonos silenciados, así no tenemos ningún tipo de inconveniente ni en la grabación, ni de superposición de ruidos ni voces, y nos podemos entender mucho mejor. Y también va a quedar habilitado el chat para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, volcando sus opiniones, a las cuales vamos a ir estando atentas juntos con Daniela para poder transmitírselas a los dos expositores. Y quienes participen tanto del encuentro de hoy como del encuentro del día 11 van a tener un certificado de participación en la actividad. Ahora sí, los dejo con Mariano y con Elías. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están a todas y todos? Supongo que me están escuchando bien, pero voy a hacer un silencio para estar seguro. Sí, Mariano, sí, te escuchamos. te estamos escuchando bien, Mariano. Escuchando. Gracias, Eli. Y No, de gracias. nada. Bueno, un saludo a Débora y en su nombre Daniela y Victoria. Sí. Te silenciaste ahora, Mariano. Todavía no, ahora sí. Se silenció solo, ¿eh? Bueno. Sí, a mí me dijo el Ahora anfitrión, te has silenciado, me apareció acá en la pantalla. Sí, se silenció solo. Perdón, bueno. El anfitrión silenció sin querer a los expositores. Se anticipó que hablábamos mucho. Sí, Bueno, un saludo entonces en nombre de ellas tres, a todos los participantes. Es un gusto estar nuevamente en Neuquén, aunque sea virtualmente. Nos ha tocado estar algunas veces de manera presencial y
y siempre es un gusto poder hacerlo en esa provincia. No sé, Elías, si querés saludar vos también, y después empezamos. Sí, también coincido plenamente con lo que decís y esperemos que esta situación pase pronto para poder compartir encuentros presenciales como en las viejas épocas. Ahí está. Pueden ser en Villa Pegüeña, no nos vamos a enojar. En cualquier lugar estamos No, abiertos. estamos abiertos, pero en Villa Pegüeña es mejor. Ah, bueno, si vos lo decís. Bueno, no, hemos estado en la provincia varias veces y en distintos lugares, y la verdad que es muy linda. Bueno, con Elías trabajamos en el Ministerio de Justicia ambos, en el programa de AJUS, que simplemente como para presentarlo rápidamente, es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que se creó ya hace casi 10 años, en 2011, por la importancia y necesidad de que las personas con discapacidad tuviéramos igualdad en el acceso a la justicia. Decíamos con Elías, antes de empezar esta actividad, que en los ámbitos académicos, en las facultades de Derecho y en las otras vinculadas con otros operadores de justicia, me refiero a psicología o quizás trabajadores sociales, ni qué decir otro tipo de peritos, la discapacidad en general no está presente, con lo cual la pregunta es, bueno, la veremos más bien hoy, pero también seguramente más el 11, es ¿por qué un programa de capacitación y también de asistencia a personas con discapacidad en el marco del acceso a la justicia? Bueno, primero porque el acceso a la justicia es un derecho puente, que es un derecho que genera, como ustedes bien saben, la posibilidad de ejercer otros derechos, y en función de eso, la necesidad de hacerlo de manera accesible, cercana, con información disponible y con recursos técnicos, humanos y materiales que remuevan las barreras propias de la discapacidad, era importante. Pero además porque de no existir esta remoción de barreras, y se produce una desigualdad en cuanto al acceso a la justicia, y eso, en términos de derecho internacional de derechos humanos, bueno, para el Estado argentino, y Neuquén, digamos, como parte del Estado argentino, implicaría una responsabilidad internacional del Estado. Entonces, tenemos que hacerlo porque está bien, tenemos que hacerlo porque es construcción de igualdad inclusiva, pero también tenemos que hacerlo porque generamos responsabilidad internacional del Estado y por ende, bueno, la posibilidad de tener que estar presentes ante en organismos internacionales, dando cuenta de las fallas del sistema por no brindar esa remoción de barreras. Esto se da en casos de distinto tipo, en materia penal, en materia civil, en materia laboral, en materia de familia, donde después iremos viendo en estas 4 horas que nos van a tocar estar juntos, hoy y el próximo miércoles 11, cuáles son esas barreras, cómo se remueven y cuáles son las adecuaciones y ajustes razonables que permiten esa remoción en términos de derechos humanos. También, como para enfocarnos más en la cuestión que tenemos que abordar ahora, nos vamos a plantear el tema de empleo y personas con discapacidad, que es el objetivo de esta primera actividad. Y aquí, lo primero que tenemos que plantearnos, en función del concepto y concepción de discapacidad vinculada con la discapacidad como la interacción entre una situación de deficiencia física, intelectual, más vinculado con lo cognitivo, o psicosocial, antes llamada mental, o digamos deficiencia de carácter sensorial, o en Argentina, aunque no está en la convención, las de carácter visceral, es decir, las que tienen más que ver con lo orgánico, y un entorno que no resulta adecuado para permitir la participación plena y efectiva de esa persona en la comunidad, en la sociedad, en su ámbito laboral, que es lo que nos
llama a abordar hoy, en igualdad de condiciones que los demás. Quizás una de las frases que más la Convención tiene, por el modo de construcción de un tratado de derechos humanos, es en igualdad de condiciones que los demás. Y en ese sentido, si pensamos las distintas barreras que tienen las personas con discapacidad o que tenemos las personas con discapacidad en los ámbitos de empleo, podemos hacer un ejercicio en el chat, por ejemplo. Escriban, esto no estaba planificado. Es lo que me gusta hacer, pero que a la gente que organiza no le gusta que uno haga. Escriban en el chat cuáles barreras se les ocurre que existen para las personas con discapacidad. ¿Nos damos un par de minutos, les parece? ¿O un minuto para escribir en el chat eso? Sí, cómo no, Mariano. Nadie escribe nada. ¿Qué pueden ser? ¿Barreras de qué tipo? A ver qué se les ocurre a ustedes. Te voy leyendo si querés algunas que ya han ido Sí, escribiendo. por favor. Sí, por ejemplo, barreras actitudinales, dice Daniela. Esteban dice muchos de los sistemas. María Soledad Benito, acceso a la educación. Guillermo, autoestima, confianza. Soledad Genari, los prejuicios. Luján Sánchez, los miedos. Voy a bajar un poquito porque hay otras más. Principalmente la de prejuzgar, dice Darío. Los accesos, sectorizar. La comunicación, dice María Arias. Carolina dice edilicias, comunicacionales, la mirada del otro. Andrea menciona las edilicias. Luján, la infraestructura. Esteban también menciona las barreras físicas a nivel edilicio. Soledad también hace mención a las barreras de infraestructura. Claudia refiere a las interpersonales, María Eugenia a las barreras físicas o edilicias, Darío, laborales y de infraestructura. Claudia refiere las barreras de comunicación, educación, infraestructura, los estereotipos, la accesibilidad. Norma refiere a prejuicios, problemas de infraestructura, educación. Estela refiere acceso a la justicia. Noemí, barreras en la infraestructura. Ahí ya creo que leí casi todas las que hasta el momento habían escrito. Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Siempre pensamos que en una construcción participativa, como estamos haciendo ahora, entre profesionales, adultos, el conocimiento se comparte y en general está en el ámbito de la actividad. No es que el conocimiento lo tenemos algunos y otros son receptores de lo que decimos, sino que también nosotros aprendemos y nos enriquecemos con el aporte de todos. Y no hay mejor ejemplo que lo que acaba de pasar, porque ustedes, desde la experiencia, de la vivencia, de sus conocimientos, después nos lo van a contar, han marcado las principales barreras que tenemos quienes cursamos alguna discapacidad o convivimos con alguna discapacidad en el ámbito cotidiano, pero que vamos a tomarlas respecto al ámbito laboral. Y creo que de las que han mencionado las podemos unificar en 5 grandes grupos. Algunas las han dicho y después otras van a ver que no están todavía nombradas, pero las vamos a ver. Una que han dicho muchos es la barrera actitudinal. Es decir, las barreras que tienen las personas con discapacidad como trabajadores. Lo primero es pensar a la persona con discapacidad como trabajador o trabajadora. Habitualmente, cuando uno tiene un niño, un adolescente, y piensa en esa persona, lo proyecta hacia el futuro.
Es decir, lo piensa como formando una familia, hoy por supuesto con un modelo de familia mucho más diverso, ¿verdad? Según qué ámbito cultural, social estemos situados, se da más la diversidad en esa persona como parte de la construcción familiar. Lo pensamos como estudiante, como alumno, como trabajador. La famosa frase de vos de grande que querés ser, que nos decían cuando éramos más pequeños, ¿verdad? Sin embargo, cuando una familia tiene un niño o niña con discapacidad, le cuesta mucho a esa familia proyectar a esa persona como una persona activa en la sociedad, también en el ámbito laboral, también formando una familia. Quizás sí, en el ámbito académico, en el ámbito estudiantil, según la modalidad de discapacidad o el tipo de discapacidad, digamos, esto puede estar un poco más influenciado, quizás quienes tienen discapacidad intelectual, digamos, los aspectos académicos o educativos pueden tener menor expectativa en esa familia, pero con el correr de los años, con la cantidad de experiencias que hemos tenido, de personas con discapacidad que se han recibido en determinados ámbitos, esa persona como estudiante en general se tiene, ¿no? Incluso tan se tiene que cuando un estudiante con discapacidad se recibe, habitualmente es parte de la noticia, de la comunidad, incluso si dan un título, digamos, eso se festeja excesivamente, quizás porque se piensa cuántos desafíos tuvo que enfrentar para llegar hasta allí. Entonces, se valoriza o se supervaloriza ese esfuerzo que muchos han hecho y otros no, porque hay de todo en esta viña del Señor, en relación a los aspectos educativos. En los ámbitos laborales, eso también pasa, es decir, tenemos y conocemos más experiencias de personas con discapacidad en el ámbito laboral, pero las tenemos no siempre cerca de nosotros, no siempre. Ustedes en el Poder Judicial tienen una experiencia fuerte de inclusión laboral, pero muchas veces estas experiencias se vinculan con lo que hemos visto en la tele, alguna publicidad, etcétera, o en otro país. Y en general también se vinculan con que asimilamos una situación de empleo en función de la modalidad de discapacidad de que se trate. ¿Sí? Entonces, pensamos, por ejemplo, en el Poder Judicial, en que seguramente podemos tener compañeros y compañeras con discapacidad visual que pueden ser abogados, como es el caso de Elías y de mí, que somos abogados. En realidad, cuánto el entorno jugó para que seamos abogados y cuánto la discapacidad es interesante, porque uno tenía menos opciones de elegir, quizás. También había todo un formato de pensar a las personas con discapacidad, por lo menos hablo por mí, y Elías hablará después. Por otra persona va a hablar Elías. Interrumpime no, sí. Como quieras, hablará por él. También nos como formatearon de las personas con discapacidad pueden trabajar visual, son buenas para las ciencias sociales, etcétera, cuando en realidad hay muchos compañeros y compañeras que hubieran sido buenos para las ciencias exactas o ciencias duras, pero sin embargo en los colegios no se incentivó a que estudiaran eso. Bueno, no, y también sí, Mariano, que es importante marcarlo, que muchas veces los tipos de adaptaciones, y como lo más fácil resulta de pronto adaptar algún material de lectura, de palabras, de texto, que tener que adaptar tal vez ya ecuaciones o símbolos matemáticos. Eso también hay que tenerlo presente, que muchas veces al encontrar este tipo de barreras,
uno muchas veces, digamos, se vuelca por lo que tiene más a mano y por lo que resulta mucho más fácil, y eso después, obviamente, como vos decís, es difícil marcar cuánto incide o no, porque es contrafáctico, pero obviamente que debe tener algún tipo de incidencia sobre las elecciones después posteriores. Ujú. Ujú. Y entonces pensamos en las personas con discapacidad visual como abogados, ¿sí? Podemos pensar en las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, más en tareas de cadetería, ordenanza, limpieza, pero eso es todo como un prejuicio de imagen nuestra de dónde situamos a la persona. Es decir, hubo un folleto del Ministerio de Trabajo que en los años 2000 decía que las personas con discapacidad eran buenas trabajando en determinados puestos. Por ejemplo, las personas con discapacidad motora en supermercados, porque Cadetería está. era más fácil que estuvieran en la silla de las cajas de los supermercados, o cadetería para las personas con discapacidad intelectual o, sí, mejor que psicosocial o mental, porque digamos, toda la cuestión de la interrelación social en cadetería se puede complejizar, y sobre todo porque eh, si uno le da una instrucción determinada y después esa instrucción no se condice con la realidad, porque, bueno, factorialmente hubo alguna modificación, no sé, o la persona por quien tenía que preguntar había faltado, o la calle a la que tenía que ir estaba cortada, y entonces, claro, eso genera una disrupción tal que a la persona con discapacidad intelectual, perdón, psicosocial o mental, digamos, le cuesta readaptarse, ¿no? Pero estas barreras generan todo un prejuicio, es decir, las personas de tal discapacidad son buenas para tal cosa. Por ejemplo, las personas sordas son buenas para concentrarse en la actividad porque como no se distraen con el sonido, se concentran más fácilmente. Las personas con discapacidad visual tienen mayor escucha porque no se distraen con los entornos. Esto son prejuicios y estereotipos que en todo caso, si quieren ser positivos porque remarcan, digamos, los aspectos funcionales más positivos, no dejan de ser prejuicios discriminatorios, porque olvidan lo más importante y que cada sujeto es único en sí mismo. Y no todas las personas con discapacidad somos iguales, aunque tengamos la misma discapacidad. Aquello de que se juntan que cuando uno va en un bus aquí en la ciudad de Buenos Aires y sube una persona ciega y se sienta al lado de uno, dicen, te sentada, da. Hay que decir todo en pasado ahora porque ya no pasa más. Se sentaba en la prepandemia al lado de uno y le decía, acá viene un amigo tuyo. No sé ni quién es. Bueno, a lo mejor sí sé quién es. Hola, Pero mucho gusto, Elías, mi nombre. no todos se conocen entre sí, ni todos son amigos entre sí, ni esta cosa de pensar que la discapacidad es todo igual y lo que apliqué como solución a una persona con discapacidad es aplicable a todos ellos, digamos, aunque tengan la misma modalidad o tipo de discapacidad. Entonces, la barrera actitudinal juega en cómo nos posicionamos nosotros como empleadores o como compañeros respecto a esa persona con discapacidad, cómo se posiciona esa propia persona con discapacidad respecto a por qué eligió lo que eligió trabajar o de lo que trabaja, pero también se posiciona en relación a la posibilidad que esa persona con discapacidad trabaje en ese ámbito, bueno, de lo que le permiten trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces una persona con discapacidad entra a trabajar y tiene determinadas competencias, pero tiene que cumplir determinado rol. No sé si ocurre en Neuquén, pero muchas veces pasa en los poderes judiciales que la persona entra a trabajar en el Poder Judicial y tiene que entrar a trabajar en determinada función, escribiente, mesa de entradas o lo que fuera. Y a lo mejor su discapacidad le genera una barrera para ejercer esa actividad. Entonces, una adecuación del sistema, lo que llamamos un ajuste razonable, es decir, una modificación que permita un cambio
en ese ejercicio de derechos, es que a lo mejor se reexaminen las funciones sin que eso implique una actividad escalafonaria distinta, para que esa persona, digamos, pueda entrar a trabajar y sentirse útil y ser útil también con sus compañeros. Porque si los demás compañeros ven que no puede hacer la actividad o para hacerla requiere gran cantidad de apoyos, se generan respecto a situaciones vinculares situaciones complejas, porque al principio está bien, si yo tengo que usar el sistema de gestión documental electrónica, que es el sistema que usamos aquí en Nación, para expedientes, si yo le pregunto a un par de compañeros una vez por día, está todo bien. Ahora, si solo voy a tener que usar el sistema y para hacer cualquier tipo de actividad tengo que preguntarle todo, y la verdad es que genera una situación de obstáculo de relación interpersonal, para tomar la interpersonalidad que decían antes, que no me va a ayudar en mi inclusión laboral. Me va a decir, mira, las cosas que quieren tomar a una persona con discapacidad, fíjate, porque nos estás acumulando más trabajo. Entonces, quizás, por ejemplo, uno podría pensar que, bueno, si el sistema de gestión documental electrónico, como ocurre en el sistema nacional, no es accesible porque cuando se lo compró no se lo pensó en la accesibilidad, vamos a avanzar después en esa última barrera, bueno, a lo mejor no tiene que usar el sistema de documentación electrónica de gestión porque no puede, pero puede darle apoyo a los demás que sí lo usan, que tienen que buscar o jurisprudencia, o normativas, o antecedentes periciales, o lo que fuere, digamos, para contestar. Con lo cual, no termina siendo el mismo trabajo que los demás, pero es interesante porque termina siendo un trabajo colaborativo con y de los demás. Entonces, eso es importante, aún sabiendo que uno requiere apoyos y que, bueno, en la medida que tenga cierta empatía, los va a poder obtener. El prejuicio también tiene que ver con, así como hay obstáculos, con la persona con discapacidad como un fenómeno. Yo recuerdo la película Yo también, una película que refleja la historia de Pablo Pineda, la primera persona que se recibió de psicopedagogo en España con síndrome de Down, y cuando entra a trabajar en el Consejo de Discapacidad de su comunidad autónoma, no me acuerdo si era Sevilla o aún así, no me acuerdo, dice, vos sos un fenómeno, ¿no? Es decir, como maximizando su logro. Maximizando no quiere decir ninguneando su logro, porque claro que hay que valorar esa cuestión, pero tampoco sobreestimarlo de modo tal de generar una barrera actitudinal con esa persona. Que eso también se ve en el ámbito judicial. Hay un fallo de la Cámara de Córdoba que discutía si a una persona con discapacidad había que darle una silla de ruedas adaptada para la selección de un deporte no ¿Alto convencional, rendimiento? de alto rendimiento, gracias Elías, de alto rendimiento. Y uno de los argumentos que usó la jueza para dársela era que el joven podía estudiar, podía ejercer pocas actividades físicas, pero además que era un excelente estudiante de ingeniería, que había dado todos los finales con arriba de 8 y casi no faltaba porque tenía el 75% más de las materias con asistencia en las materias. Entonces, la pregunta sería, ¿y si hubiera sido burro, entre comillas? O sea, un estudiante como cualquiera de los demás,
que sacaba 4, que sacaba 2, que sacaba 6. Digamos, la silla no se hubiera tenido que dar porque era un estudiante mediocre o un estudiante común. Yo entiendo, la jueza lo planteó para valorar, ¿sí?, el esfuerzo del joven, pero generó una barrera actitudinal, positiva si se quiere, sí, esa vez, pero podría también ser lo contrario. Y esto nos marca que para las barreras actitudinales, lo importante es la persona con discapacidad como parte de la individualidad, que esa persona conozca cuáles son sus requerimientos de apoyo, cuáles son sus niveles de autonomía, y en función de eso, conociendo sus niveles de autonomía, sus niveles de apoyo, saber hasta dónde le puede plantear a los compañeros que le den apoyos. Y no me refiero solo a lo laboral. Con el día siempre nos reíamos en la oficina porque, no sé, desde ayudarte, chicos, ¿este es azúcar o este es té o mate cocido? Porque las cajitas son iguales. Hasta cómo usar el microondas porque es un microondas digital. O cosas vinculadas con la cotidianeidad de una planta que cambiaron de lugar o lo que fuere. Pero también, para no plantearnos solo en discapacidad visual, las barreras actitudinales que genera la discapacidad psicosocial. Hay personas que tienen mayor dificultad o mayores barreras, para ser más concreto, en relación al entorno laboral. Y acá no voy a usar sino un ejemplo de una película que quizás hayan visto ustedes, que se llama El Código Enigma, y habla de Alan Turing, que fue el primer experto que inventó las computadoras. De hecho, las primeras computadoras se llamaban máquinas de Turing. Y él decodificó las señales, los códigos de Alemania y permitió interceptar muchas operaciones militares alemanas a la inteligencia británica. Pero antes de llegar ahí, Alan Turing probó unos equipos que no funcionaban bien. Y el jefe le dijo, mira, esto no funciona. Si en X cantidad de tiempo, no recuerdo, es una semana, no logramos más progresos, el proyecto se cancela. Entonces Alan Turing preguntó, después que pasó una semana y no se ven logrado más progresos, ¿quién es tu jefe? Porque yo voy a apelar a tu jefe. Bueno, mi jefe se llama Winston Churchill y puedes escribirle a Downing Street 10. Obviamente el primer ministro. Ah, bueno, ¿qué hizo Alan Turing? Como le habían dicho, escribió a Downing Street 10, contó la situación y Winston Churchill, contra las previsiones del jefe de él, autorizó que siguieran experimentando e investigando. Esa anécdota, más otra que también ven en la película, donde él pregunta, donde le dicen, voy a ir a comer, no, vamos a buscar sándwiches. Van y buscan sándwiches sus compañeros, vuelven con sándwiches. Entonces él agarra uno que no era de él. Hey, ese es mío. Pero yo también tengo hambre. Pero te dijimos. No, ustedes me dijeron que iban a buscar sándwiches. No me preguntaron si yo quería uno. O me preguntaron si yo quería almorzar con ustedes. Esa literalidad a mí me hizo pensar que quizás quisieron mostrar que como muchos genios, Alan Turing tenía Asperger. Y en función de eso, tomaba literalmente esas cuestiones y generaba conflictos. Es decir, escribía al primer ministro, le sacaba un sándwich a otro, o, como en el ámbito laboral,
tenemos un compañero que me invitó a comer una mesa con él, y cuando yo le dije, ahora me toca a mí invitarte, me dijo, no, hoy no, porque no tengo mucho hambre. Me conviene un día más que no desayune y tenga más hambre. Cosa que a lo mejor muchos de nosotros pensamos, pero no nos animamos a decir. Por aquello de, che, te invito a tomar un café, te invito a comer, bueno, entonces voy a cenar bien. ¿Sí? Pero si no estamos preparados para esto, para estas barreras actitudinales que se pueden generar, que también las pueden ver, por ejemplo, en la serie que es mucho más divertida, Atypical, del joven Sam que tiene Asperger también, y genera toda una serie de conflictos con sus situaciones afectivas, conflictos vinculados con seguridad cuando un policía lo quiere perseguir, pero también cuando uno le da instrucciones. Miren, uno mismo tuvo que ir aprendiendo. Recuerdo una vez que a este compañero yo le di una instrucción de qué hacer con unos trabajos, y se lo di muy rápido, y él se puso muy nervioso. Y yo le dije, no te preocupes, si no lo puedes hacer, listo, lo vemos después. Claro, el no lo puedes hacer fue un error de mi parte, porque le marqué a él que no podía, y no es que él no podía hacerlo, es que él requería otros tiempos para hacerlo. Una explicación mía de manera mucho más pausada, eh, eh, paso a paso, ir juntos armándolo. Pero claro, cuando yo quise hacer eso, como le había dicho que si él no lo podía hacer, que no se preocupara, él como que entendió que yo estaba menospreciando su capacidad de trabajo. Y se enojó muy fuerte. Y de un modo que en un ámbito laboral general no es aceptable. Es decir, quizás con un golpe en la mesa, no fue el caso, ¿sí? Pero, o quizás con una expresión eh, belicosa, insultante, ¿sí? Pero uno tiene que saber de dónde viene eso, por qué viene esa actitud. Viene porque qué se generó o qué generamos nosotros en el ambiente para que la persona se haya, no quiero usar la palabra brotado, porque es una palabra muy prejuiciosa, eh, haya, haya reaccionado de ese modo. ¿Y cómo hacemos para reencauzar el ambiente laboral para que esa reacción, eh, bueno, no pase a mayores? No sé, Eli, si querés, antes de pasar a otra barrera, si querés apuntar alguna cuestión más actitudinal. No, que me parece que vos sos una persona complicada, Mariano, pobre compañero, quería decir eso. No, y por otro lado, sí que hay que tener a veces mucho cuidado donde ponemos el acento, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta si pone el acento en la limitación o en aquellas potencialidades que uno puede desarrollar, y que incluso uno muchas veces es víctima de prejuicios sin darse cuenta. Y está bueno saber lo que uno tiene prejuicio, que todos en mayor o menor grado tenemos prejuicios, porque a partir de ese reconocimiento es que podemos corregirlo y tratar de ir removiéndolo. Así que eso también es, desde mi punto de vista, interesante tenerlo presente. Sí, por eso nosotros hablamos de nuestro propio equipo, porque nos parece importante que ustedes no vean esto como que nosotros venimos a explicarles lo bien que hacemos las cosas, sino que cómo hemos tenido que aprender, aún siendo personas con discapacidad, aún teniendo el paradigma de la convención, aún todo eso, nosotros mismos hemos tenido, y lo estamos haciendo todo el tiempo, de aprender a cómo resolver estas cuestiones. Incluso, por ejemplo, en relación a quizás compañeros que no tienen, eh, que no son personas con discapacidad, sino que tienen familiares con discapacidad, también hay que tener, digamos, mucho cuidado en cómo se abordan estas cuestiones. Nosotros en nuestro equipo hacemos muchas bromas, muchos chistes relacionados con la discapacidad, porque ya naturalizamos la situación de discapacidad y la hacemos entre nosotros mismos.
pero bueno, no siempre eso se puede y entonces uno tiene que tener mucho cuidado en cómo trabajar en ese ambiente, lo cual no quiere decir que no se pueda o que sea tan complejo, difícil, que mejor no aventurarnos, sí saberlo, sí saber que estas cuestiones actitudinales, prejuicios, desconocimiento, desinformación existen. Y me permite pasar otra barrera, que también la tocaron ustedes, pero la voy a ampliar. Ustedes vincularon la barrera de la educación. Y yo la voy a plantear, sí, en la educación. Por ejemplo, me contaba Daniela en el inicio de la actividad, cuando hicimos esperábamos que ustedes se conecten, que para entrar al Poder Judicial tenés que tener el secundario completo. Entonces, yo pensaba, bueno, eso es una barrera, porque para muchas personas con discapacidad, en particular con discapacidad intelectual, el título secundario, hasta el 2016, era difícil de obtener. Pero no porque no quisieran, no porque no tuvieran proyectos integradores o proyectos de inclusión educativa, sino porque pese a que, no sé en Neuquén, pero hablo de la Ciudad de Buenos Aires, pese a que tenían proyectos de integración educativos, no les daban el título. Les daban un diploma de seguir participando y por supuesto, seguro, el diploma mejor compañero, eso no había duda, porque eso está bien. Siempre queda la persona con discapacidad, el diploma el mejor compañero, porque hace un esfuerzo importante. O a la persona que le da apoyo a la persona con discapacidad. Estoy ironizando. Entonces, si uno pone el foco en el secundario, puede estar generando barreras para algunos tipos de poblaciones. También para la población sorda, que también le cuesta muchas veces terminar los colegios secundarios. Pero en relación a la persona con discapacidad intelectual, si pensamos en que esa persona a lo mejor fue a una escuela especial, que no estaba en modalidad de colegio secundario, a lo mejor fue a la escuela desde los 4, 5, 6 años hasta los 18, 20, 25, y cuando se recibe no le dan un título secundario. Entonces, ¿cómo acredita eso? ¿Cómo acredita la cuestión del secundario completo? Quizás haya que pensar en la adaptación de esa normativa, o la adecuación, o flexibilización, en la práctica, digamos, a lo mejor no cambiándola. También, por supuesto, en función de que vayamos hacia el interior de la provincia, seguramente, lo digo con prejuicio, las oportunidades de formación educativa, de formación en rehabilitación, para aquellos que adquirieron discapacidad, también puede ser menor. Y acá vuelvo con la barrera actitudinal que hablábamos antes, porque ahora que estoy diciendo lo de adquirieron discapacidad, también existen barreras actitudinales si tenemos un compañero que adquiere discapacidad. Por supuesto que para esa persona hay un tiempo en que se terminó la situación. O sea, ¿cómo me adapto, me adecuo a esa nueva realidad que tengo, que es la discapacidad? Seguramente hay un plazo de tiempo que esa persona le va a costar reubicarse, sea cual fuera el tipo de discapacidad que se trate. Y muchas veces lo que ocurre es que en ese plazo, que la persona no conoce mucho de sus propias potencialidades, se ve enfrentada a sus limitaciones y dificultades, no se visualiza como trabajador, como decíamos de los niños, bueno, también ocurre aquí, la persona es instada a jubilarse por invalidez, no por incapacidad laboral. Y eso es interesante analizarlo, porque ¿cuánto capital humano dejamos escapar porque a una persona la jubilamos por invalidez? Yo recuerdo una provincia del norte, una prosecretaria judicial,
me consultaba una vez, me dice, mira, tenemos una persona del Ministerio Público que está adquiriendo discapacidad visual de modo acelerado. Y la verdad que están pensando en jubilarla. Le digo, mirá, podemos verlo, porque quizás era en el ámbito penal, acá quizás tengamos una discusión con Elías, un debate. En el ámbito penal, quizás como fiscal, él o ella no puedan hacer participar en un allanamiento o una diligencia judicial que requiere control visual. Bueno, lo tendrán que delegar en un secretario o en otro fiscal, si es necesario, pero en alguna parte de la actividad del fiscal sí la puede hacer, en muchas actividades de juicio, en actividades de investigación, por supuesto en la actividad de formación, ni qué decir. ¿Por qué lo vamos a jubilar? ¿Por qué vamos a prescindir de esa persona que hasta hace meses se venía desempeñando adecuadamente? Insisto, en la fiscalía es lo más complejo. Uno puede plantearse también los jueces con discapacidad visual, eso si quieren después lo podemos hablar. Los tribunales unipersonales o colegiados. En Argentina no tenemos experiencia de magistrados con discapacidad visual. En otros países sí, en Perú, en Colombia, en Brasil varios, en Costa Rica, en Cuba, son los casos que yo recuerdo ahorita. Sí hay magistrados, del ámbito laboral, del ámbito civil, del ámbito penal sí es cierto que no conozco. Quizás un juez de garantías penales es más difícil porque por la evaluación de la prueba y porque es un tribunal unipersonal, pero un tribunal oral quizás podría ser. Una cámara de apelación, ¿no? También. Una cámara de apelación, una cámara de casación que no evalúa prueba. Sí, eso sería interesante. Ahí está, ya sabemos, Elías, que vas a llegar a la cámara de casación penal. Gracias. Vas a hacer un per saltum. Ahí está, un per saltum. Ya que va a grabar esta charla, la voy a editar las partes que más sean a mi favor y bueno, la voy a utilizar para eso. Por eso te dejo hablar a vos, claramente. Pero bueno, podemos pensar estas cuestiones. Y quizás esto de qué pasa con la persona que adquiere discapacidad, cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a manejar. Y si pasamos entonces a la tercera barrera, que es la de la accesibilidad, que muchos refirieron, ¿sí? En general vinculada con la accesibilidad física, o arquitectónica, sea por la ubicación de los tribunales, el acceso a los tribunales, la circulación, las audiencias. También podría ser el uso de áreas comunes, los baños, las cocinas, en fin, digamos, porque muchas veces la accesibilidad está dada en unos ámbitos y no en otros, ¿sí? En algunas provincias se ve accesibilidad en el ámbito de los justiciables, ¿sí? Pero no en el ámbito de los funcionarios, magistrados y empleados, es decir, porque no se visualiza a esa persona como perteneciente al poder, al operador judicial. También está la accesibilidad tecnológica, en términos de, alguien decía ustedes, lo que son los sistemas de información, las computadoras. Pensar que la accesibilidad, hay una observación del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, la número 2, que se repite el concepto en las demás observaciones del comité, que es, como ustedes saben, el órgano que audita, supervisa, digamos, la aplicación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la observación 2 decía, se plantea la accesibilidad como un elemento ex ante en el ejercicio de derechos. De hecho, muchos de nosotros pensamos que es un derecho nuevo. No es el derecho de acceso como estaba en las convenciones, por ejemplo, contra la discriminación racial del 65
o la CEDAW, que planteaba más el acceso a el espacio físico, sino la accesibilidad como derecho, que abarca el acceso a la tecnología, el acceso a la información, sí, claro, el acceso a las comunicaciones, el acceso a Internet, el acceso a Sí, las que páginas web y los incluso sitios web. se puso muy de manifiesto con esto de la pandemia. Encontramos mucha gente que se vio reducida su accionar por estas cuestiones que vos marcás, incluso que a su vez otros que se vieron beneficiados, ¿no? También eso es muy loco, porque tal vez mucha gente a mí me llegó casos de personas con discapacidad motriz que antes sí o sí tenían que desplazarse a un determinado lugar, que ese lugar no contaba con los recursos necesarios para que esa persona pueda desenvolverse en ese ámbito, desplazarse hacia ese lugar. Tal vez esto de estar recluido y hacerlo a través de una pantalla, de una página web o de medios electrónicos, en un punto lo benefició. Claro. Y a su vez a otro montón de gente que sí o sí tenía que ir a esos lugares, al no estar accesible las páginas o los dispositivos tecnológicos, lo dejó un poco afuera. Eso que también es como muy loco, ¿no? Como a veces se van dando estas situaciones que por momentos puede beneficiar a determinados sectores o a personas con determinadas discapacidades y a su vez perjudicar a otros. Y eso es algo que está bueno tenerlo en cuenta. Y también algo que vos dijiste, que hoy en día todavía no hemos llegado a la idea del diseño universal, ¿no? De pensar las tecnologías desde un principio como elementos que ayuden a remover las barreras, sino que las pensamos y una vez que la tenemos diseñada, bueno, cuando aparece una persona o alguien que de pronto dice, che, miren que esto no está siendo bueno para la accesibilidad, recién ahí tratamos de modificarlo con todo lo que conlleva y con toda la dificultad que eso trae, ¿no? Obviamente es mucho más fácil pensar, construir un edificio haciendo los ajustes para que pueda desplazarse, para que pueda, digamos, acceder una persona en silla de ruedas, que una vez que tenemos el edificio terminado, querer hacer esas modificaciones. Y esto, digamos, que se hace extensible a páginas web y a distintos dispositivos tecnológicos, ¿no? Entonces está bueno eso tenerlo presente. Sí, además es más fácil y más barato, lo que decís vos. También, Sí, claro, porque un tema de costo. Por lo menos, si no es emparchar por el es más derecho, que caro. sea por el costo. Claro, digamos, si no me interesa hacerlo por el hecho, por lo menos porque sea más barato, exactamente. Emparchar es más barato, es más caro. O sea, a veces tomar que además ya están, o sea, las normativas de accesibilidad web ya están, que son la W3C, ya están hace muchos años. O sea, no es que hay que pensarlas, no, ya están. Y son simples de aplicar. Y esto nos lleva a los compañeros de la comunidad de personas sordas o hipoacúsicas, ¿no? Que en términos de accesibilidad y accesibilidad comunicacional, así como antes hablábamos de otras discapacidades, como la intelectual o psicosocial, es donde ellos se enfrentan más barreras. En primer término, porque muchas veces las personas sordas no conocen el castellano. Y entonces, cuando interactúan con los demás, lo hacen de manera bastante más limitada. Y hay toda una serie de informaciones que circulan en el ámbito laboral, que son informaciones que nadie nos dice, sino que están ahí, vinculadas a lo mejor con cómo justificar una falta o cómo hacer la tarea de determinada forma, o cuál es la franja horaria, digamos, con ciertos permisos que tenemos para estar trabajando. Digamos, son informaciones que uno adquiere, hasta les diría a veces, de películas o de la interacción con la escuela, es decir, que la persona sorda no tiene y la hace incurrir digamos, en dificultades que influyen en su desempeño laboral e incluso generaron en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, cesantías porque la persona desconoce. Por ejemplo, recordamos 3 o 4 casos vinculados con que se puso un sistema biométrico para
para entradas y salidas. A la persona sorda se lo puso, él sabe que tiene que poner la huella ahí, y sabe que se registra. Lo que a lo mejor no le explicaron es que se genera un registro automático, ese registro automático hace saltar la alarma cuando llega una cantidad de faltas determinada. Entonces, si no le explicamos todo eso, y además no le explicamos cómo tiene que hacer cuando falta, que antes a lo mejor mandaba un WhatsApp, o le avisaba al jefe, o llevaba un papelito y listo, ¿verdad? Si no le explicamos que no es así, que ahora tiene que completar un circuito administrativo, cómo lo tiene que completar, con un intérprete que lo notifique, porque de ese modo nos estamos garantizando que esa persona va a conocer efectivamente el ejercicio de su derecho. Y bueno, después esas cesantías son nulas. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que, como les digo, que uno va aprendiendo. Si uno veía las faltas que tenía la persona sorda, tenía, no sé, supongamos, hoy es martes, ¿verdad? Tenía una falta lunes y viernes. Pero, y tenía martes, miércoles y jueves, no. Figuraba en la licencia. Y eso decimos, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué falta? ¿Por qué no tiene la licencia del día anterior? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que iba al médico ese mismo día, hacia el lunes, cuando se enfermó. Entonces el médico le daba un certificado por 3 días. ¿Qué hacía la persona? Contaba martes, miércoles y jueves. 3 días. ¿Sí? Entonces, claro, el día anterior, o sea, el día que había ido al médico, no presentaba el certificado. Y el día posterior tampoco, porque contaba mal los días. Entonces, faltaba siempre más días de los que efectivamente tenían la licencia. Porque el día que efectivamente iba al médico no lo contaba, porque ese día ya pasó. Para una persona sorda, digamos, y para cualquiera en general es, ¿cómo se cuenta un día? Si yo voy al médico lunes, me dan 48 horas, es lunes y martes. Ustedes y nosotros sabemos eso, ¿verdad? Bueno. No, yo me enteré ahora, así que gracias, Mariano, por el dato. Es bueno saberlo. Cualquier mortal diría, no, yo voy el lunes al médico, son las 3 de la tarde, es martes y miércoles. Bueno, si no le explicamos eso, va a cometer faltas. Y es lógico que las comprenda así, porque para él, el día que faltó, ya faltó. Y así pasan muchas más situaciones con personas sordas, vinculadas con la comunicación, con la interacción para cumplir la actividad de la tarea. Algunas personas nos han dicho que no fueron a trabajar porque siempre le daban lo mismo o no le daban tarea. Y como no le daban tarea porque tenía discapacidad y nunca le daban tarea, y para quedarme no haciendo nada en el trabajo me quedo en casa, decía. Claro, es un pensamiento que más de uno podría tener. Lo que pasa que más allá de cuánta tarea te asignan, uno tiene que ir a cumplir el horario, ¿verdad? Pero bueno, esta cuestión de encuadre laboral, de habilidades para el empleo, en función de la modalidad de discapacidad pueden ser distintas los requerimientos, en función de las capacidades educativas previas también, en función de los contextos familiares. También ocurre que nos hemos encontrado con casos donde a la persona con discapacidad la cesantían de su trabajo y nos viene a ver la mamá. No, mira, yo te cuento, a mi hijo, no, pero escúcheme, a ver, que me lo cuente él o ella. No, pero yo es más fácil, te cuento yo, porque él es sordo.
o tiene discapacidad intelectual y quizás se pierde, ¿no? Pero, es decir, que nos lo cuente la propia persona. ¿Y eso qué genera además? Que cuando hay dificultades en el empleo, va la madre, el padre, no, porque mi nene, ¿cuánta edad tiene el nene? 40 años a veces. 40 años y trabaja Cuando hace es joven, 15. 40. Cuando es joven, tiene 40 y trabaja hace 15, dice, pero ¿por qué va usted? Y entonces, ¿se acuerda que vamos a hablar de barreras actitudinales? ¿Sí? Bueno, si para resolver el problema laboral viene la mamá, no complicarme tanto, y la verdad que estoy cometiendo un error. Perdón, Moda de Mariano. trabajo, etcétera, en sus demás compañeros. ¿Sí me decías? Se Perdón. había congelado la imagen recién y teníamos un Ah, desfase. sí. Ahora te estamos recibiendo bien. Sí, me dijo su señal es inestable. Bueno, estas son las cuestiones de comunicación y accesibilidad que hemos visto, digamos, cómo impactan en la comunicación y cómo las barreras interactúan, ¿no? O sea, las de accesibilidad con las de comunicación, con las de carácter educativo y ni qué decir con las actitudinales y el rol de esa persona, de su familia, de su entorno, digo, más allá de los requerimientos de apoyo que pueda tener y la importancia de contar con un grupo de apoyo, que es lo que ustedes tienen en la provincia, me parece genial, que pueda articular estas necesidades de la persona de comunicación, de tecnologías, de accesibilidad y las que fueren. Otra barrera de las que no hemos hablado, ustedes no las refirieron, pero está ahí, son las barreras del entorno, las del transporte, las del cumplimiento de horarios. Por ejemplo, quizás una persona con discapacidad psicosocial haya que pensar en un horario distinto si es que toma medicación que hace que le cueste levantarse temprano. No digo que no vaya a trabajar, digo, a lo mejor que trabaje en vez de... ¿A qué hora entra en Neuquén? ¿A las 7:30? ¿O antes? A las 8 horas. A las 8. Bueno, hay que mudarse en Neuquén, claramente. Bueno, quizás a las 8 es más difícil, entonces entrar a las 9 y quedarse una hora más, ¿ok? Porque a lo mejor la medicación hace que sus reacciones sean ralentizadas al principio. Se pueden pensar en mecanismos que también que tienen que ver con el entorno por el transporte público. Si todos entramos a la misma hora, en hora pico, para una persona con discapacidad motora le puede complicar más. Con el entorno vinculado también con personas con discapacidad motora, sobre todo de miembros superiores, qué pasa en días de lluvia, que esta persona quizás no puede ir a trabajar porque no puede, digamos, sostener un paraguas o no puede ir en silla de ruedas mojándose si el entorno es muy alejado y donde te deja un auto o un transporte público es mucho viaje. Claro, donde se un encuentra recorrido muy más largo. expuesta a las inclemencias del tiempo, ¿no? Sí, pero acá tenemos dos opciones. O la que hacen algunos compañeros con discapacidad, en particular más de edad, que es, mirá, el artículo 14 no sé cuánto es contingencia climática, que está pensado para no sé, para una tormenta enorme, no sé, para una contingencia climática complicada, y lo usamos para faltar también ese día. O lo que nos ha mostrado la pandemia es, mirá, vos no podés venir, me parece bien, vas a trabajar en tu casa, te voy a pasar el teléfono a tu celular y vas a trabajar en tu casa. O con la computadora te vas a loguear por el VPN y lo haces de tu casa. Y si no, te vas a llevar una computadora que te vamos a asignar para si vos no puedes venir, usarás esa, porque está bien, yo entiendo que a lo mejor no tenga el recurso, y a lo mejor
al organismo público le salga más caro porque tiene que poner un equipo más. Pero se asegura que ese trabajador rinda, trabajadora rinda. Incluso cuando no puede ir a trabajar presencialmente, y la hará mediante teletrabajo. Una pena que la ley de teletrabajo que se sancionó hace poquito, nacional, pese a que insistimos con el Senado y con la Cámara de Diputados, insistimos desde un gorro que yo tengo de la Federación Nacional de Ciegos, para que se incluyera la accesibilidad como una obligación de los empleadores en el teletrabajo. Pero también pensar en los entornos para los familiares que tienen personas con discapacidad a cargo. El convenio de UPCN, por ejemplo, que es la Unidad Personal Civil de la Nación, agregó hace poquito la posibilidad de que haya licencias para personas que tienen a su cargo, de manera monoparental, personas con discapacidad, que tengan que llevarlas a una terapia, o que tengan que acompañarlas a un proceso escolar o lo que fuera, que generalmente puede llevar un poquito más de tiempo. Esto no quiere decir que no tengan que trabajar, eso quiere decir que tienen que compensar las horas y que se flexibiliza el sistema para que puedan concurrir a trabajar en un horario distinto. Recuerdo un caso, unos primeros casos de AJUS que tuvimos. Lamentablemente no tuvimos que ir presencialmente, Elías, porque no logré ningún acuerdo y que tengamos que ir con un equipo interdisciplinario, porque era en Villa Langostura. Un lindo lugar. Dijimos, buenísimo, que en el hospital de Villa Langostura no acepten esto que estamos planteando. Pero no tuvimos suerte y lo aceptaron, que era el caso de una enfermera. Se congeló de vuelta. Sí. En el caso de una enfermera, ahí se cortó. El caso de una enfermera que tenía un niño con discapacidad y que tenía que acompañarlo a vestirse y a cambiarse para ir al jardín, al colegio. Y el nene se iba a las 7:30 y ella empezaba la actividad a las 6. Entonces, en vez de trabajar de 6 a 14, lo que planteamos pero es fácil, haces un ajuste razonable, es decir, una modificación que implique un cambio, ¿sí? Que es que empiece a trabajar de 8 a 16. Si llegás perfectamente. Sí, porque yo lo dejo en el transporte y listo. Es ilógico que yo ponga, era una persona más que había adoptado a este niño, es ilógico que yo ponga una persona que venga a darme apoyo de 5:30 a 7:30 de la mañana, porque es muy difícil conseguir a alguien, digamos, que venga solo por esas 2 horas, en el contexto de, ni siquiera, porque era, no sé, de 7 menos cuarto a 7:15, levantarlo al nene, hacerle el desayuno, acompañarlo un poco en esa tarea que requería más de apoyo. Ustedes dicen, bueno, como cualquier mamá. No, porque este nene, por la discapacidad psicosocial que tenía, digamos, generaba más berrinches, generaba más situaciones de conflictividad, y ese ius variandi del horario implicaba para nosotros un ajuste razonable, que si no se da es discriminatorio por motivo de discapacidad, aunque la persona que lo esté pidiendo no sea una persona con discapacidad, sino, en este caso, la madre del niño con discapacidad. Y por último, en términos de las barreras, no sé, Elías, te doy el pase primero por si querés hacer alguna acotación. No, tener en cuenta esto que con este ejemplo, que muchas veces la solución tiene que ver con la práctica más que otra cosa, ¿no? Porque muchas veces nos llaman al programa ya diciendo, bueno, ¿qué ley me permite para yo poder cambiar el horario? No sé y qué tal y qué vericueto legal. Y a veces tal vez poniendo en consideración esta situación al empleador, se puede llegar muchas veces a un buen resultado, ¿no? Que a veces se piense primero en la praxis sobre la teoría, digamos, que eso también está bueno tenerlo en cuenta. Bien. Y la última barrera es
lo que podríamos llamar el incumplimiento normativo. Perdón, Mariano, ¿puedo hacer acá una pequeña acotación de algo que están mencionando en el chat? Dale. Que respecto a esto último que ustedes están hablando de esos pequeños ius variandis como ajustes razonables, hay quienes opinan que no todos los empleadores son permeables a este tipo de ajustes o de cambios. ¿Ustedes, cuál es la experiencia de ustedes al respecto? Es variable, es como ustedes dicen, muy variada. En el empleo público hemos tenido más suerte que en el empleo privado, y en los empleos más vinculados con discapacidad hemos tenido menos suerte. Aunque parezca mentira, ¿no? Es decir, en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero yo creo que hay que hacer una construcción normativa ahí. Es decir, no tenemos norma. En Perú, por ejemplo, sí hay una ley que permite estas licencias que yo decía, pero plantearlo como una parte del ius variandi, que es del trabajador y del empleador, y plantear que si no se da, es una falta de ajuste razonable en términos de la convención, y por ende el empleador puede ser denunciado por discriminación, por motivo de discapacidad. Yo sé que es fuerte, en un ámbito donde es difícil conseguir empleo y nos cuesta más a las personas con discapacidad, plantarse es más difícil y uno prefiere a veces buscar como otros vericuetos y resolverlo de otro lado, pero bueno, una relación entre el artículo 27 de la Convención y el artículo 2 y 5 nos permite esta construcción de las acomodaciones o ajustes razonables. Pero en última instancia son ustedes, los del Poder Judicial, los que van a tener que determinar si ese ajuste responde primero a una necesidad, y segundo, tiene que cumplir dos requisitos esenciales, y es que no sea desproporcionado y que no sea indebido, es decir, y que tienda al más pleno ejercicio del derecho. Recuerdo un señor que era camionero, trabajaba en una fábrica, y también la hija empezaba a trabajar él muy temprano, y la hija una hija adolescente, y le planteamos, mira, la obra social tenés que pedirle, porque la otra vez, ¿quién se hace cargo? Bueno, a lo mejor es la obra social, poniendo, por ejemplo, en este caso, si no se puede dar el ius variandi, porque este señor trabajaba en una fábrica, en un proceso de montaje continuo, y entonces, digamos, la plantilla no podía, o sea, cambiaba toda junta, entonces no se podía, como el caso de la enfermera. Dijimos, bueno, entonces que sea la obra social o el sindicato, que para permitirte que vos puedas ejercer tu derecho de trabajador, sea el que te brinde este ajuste razonable, mandándote a tu casa a determinada hora, a las 6:30 de la mañana, una persona para que esté, cierto, 45 minutos, una hora, para ayudar a tu hija adolescente, apoyarla en términos de la actividad del desayuno, acompañar al transporte, asegurarse que el transporte llegue, etc. Porque en la construcción de esa autonomía, a lo mejor en algún momento esa persona con discapacidad la va a poder hacer sola, pero esa construcción de autonomía es un proceso. Decía entonces, la última que pensaba plantear, que pensábamos plantear con Elías, era la cuestión de las barreras por el incumplimiento o la normatividad. Y acá tenemos una cuestión vinculada primero con los cupos. Yo estoy de acuerdo con las cuotas, así como sirven para género, para diversidad sexual, sirven para discapacidad. Es cierto que suena un poco descorazonador pensar que la ley de cupo laboral nacional tiene 40 años ya, y el cupo laboral está recién en el ámbito federal en el 0.88%, sino que debería ser el 4%, pero es más descorazonante pensar que en el 2014-2015 estaba en el 0.49%.
O sea, que se duplicó estos últimos 6, 7 años. Con lo cual, digamos, los avances son muy bajos. A veces por la barrera actitudinal de decir, tengo una persona con discapacidad, y es como en el ambientalismo, ¿no? Bueno, compremos la bolsa ecológica porque hay que comprarla. Hagamos digamos, la separación del papel de la oficina y mandémosla al hospital pediátrico porque hay que hacerlo, pero no porque creemos que es importante hacerlo. Entonces, lo importante es que superemos esa barrera, digamos, lo hacemos porque es políticamente correcto y entonces contratamos una persona que no le damos funciones o le damos menos funciones de las que podríamos. Y hagámoslo y démosle las mayores oportunidades posibles con la remoción de las demás barreras. Pero además nos enfrentamos con los concursos. No sé si en el Poder Judicial de Neuquén hay concursos habitualmente, yo hablo de otras provincias. A veces los concursos obligan a actividades que, por ejemplo, no se adecuan. Entonces, en los concursos se toma una pericia psiquiátrica y psicológica. Y pasan cosas como una persona sorda se toma un test de Royal o de Bender, que no están adaptados, no están validados para personas sordas, y a lo mejor ese test da como la mona, porque como no está validado, da cualquier cosa, y eso puede justificar o que ingrese o que no ingrese, o, mira, tomamos el test igual, aunque nos dé lo que fuera, porque como no está validado no le vamos a dar bolilla. Mira, no lo tomemos. Hagamos otras técnicas. O a las psicólogas del equipo, ¿cómo se llama el test que hace que uno dibuje casitas y personas y los arbolitos y eso? Bajo la lluvia. ¿Cómo? Son dos distintos, ¿no? Yo no soy psicóloga, pero creo que te referís a los test proyectivos, me parece, ¿no Sí, le sí. dicen así? No, pero proyectivos son todos. No me acuerdo cómo se llaman esos. Bueno, esos que te obligan a dibujar. El Perdón, Roger. Andrea Roger. menciona HTP. Ese, el HTP. Ah. Que te obliga a dibujar la casa, el árbol, no sé qué, también la familia a veces. Bueno, yo he visto en una provincia que no voy a nombrar porque si la nombro no voy a ir nunca más, y es muy linda, tanto como Neuquén, que una persona con baja visión dijo, no está bien, yo sé que no vas a poder dibujarlo, pero me lo van a pedir. Pero, ¿qué sentido tiene que le hagas dibujar algo que va a dibujar seguramente desproporcionado y vas a tomar conclusiones? O sea, ni lo vas a usar porque si lo usaras sería, Hablaría muy mal de esa persona, pobre. claro, seguro no lo tomarían probablemente. Imagínate si nos hacen dibujar personas debajo de la lluvia. No llegamos Sí, ni al sí. paraguas. Claro, nosotros la lluvia debajo de las personas nos hacen dibujar. Claro, olvídate. Entonces, esta cosa de decir, no, tenemos que cumplir con la formalidad. No, la prueba se toma así. Entonces, en otra provincia del noreste, la igualdad de oportunidades consistía en el concurso en que a la persona le daban la computadora con un lector de pantalla. Ahora, era otra computadora, no era la propia, con un teclado que puede ser distinto al que él usa habitualmente, sin la posibilidad de acceder primero a esa computadora y al lector de pantalla, a ver cuál le habían puesto, la velocidad, en fin, muchos aspectos del lector de pantalla que tienen que ver con el manejo del lector, sino que lo ponían, no, a nosotros dijeron que la igualdad es que ustedes se sienten en la computadora y tienen el lector de pantalla. Entonces, a todos les dictaban y a la persona con discapacidad también. Claro, pero una cosa es que te dicten, a veces sos el lector para validar que estés escribiendo, tenés que configurarlo el lector, a veces la voz del lector, la velocidad, muchas cosas. Y eso no se consideró. Entonces, la igualdad no estuvo dada. Ni qué decir cuando en otra provincia, el litoral, recuerdo que le tomaban escritura a máquina, como si la gente escribiera en la máquina portátil, las Olivetti.
no se usan más, no había más en el Poder Judicial, pero se ve que no habían adaptado el concurso y se seguían tomando a máquina. Entonces era que tenías que copiar el texto, a ver la velocidad que copia. La adaptación consistía en que a la persona con discapacidad se lo dictaban. No es lo mismo. Porque mientras el que lo dicta, el que lo copia, lo está mirando, y por ende lo va corrigiendo, hasta tiene la posibilidad de que determinada palabra como la rescisión anticipada sepa cómo se escribe, ¿sí? La persona con discapacidad visual a lo mejor no comete un error ortográfico porque no lo veo, porque no se acuerda cómo se escribía, ni qué decir las personas sordas, que copian perfectamente. O sea, en realidad ahí sí ves, se ve como más como esa persona iba a tener ventajas. Y ahí nos planteamos otra cuestión. Y es, muy bien, planteamos cupos o reservas de puestos de personas con discapacidad. ¿Y qué hacemos? Hacemos competir a las personas con discapacidad dentro de la misma, digamos, para el mismo puesto, distintas modalidades de discapacidad, o hacemos un puesto con la misma modalidad de discapacidad, porque si no las barreras son distintas y a lo mejor sus oportunidades también son diferentes. Si hacemos, por más adaptación del concurso que hagamos, a lo mejor si tenemos 3 vacantes, me lo planteo, para que lo debatamos. Tenemos 3 vacantes. Bueno, entonces una va a ser por una persona de tal modalidad de discapacidad, otra de tal modalidad y otra de tal modalidad en principio. Después vemos si ninguna llega al mínimo, en fin, podemos readecuar. Pero si no puede darse una desigualdad por las barreras que enfrentan unos y otros a la hora de enfrentar ese concurso, tanto en los aspectos cognitivos, porque a veces, por ejemplo, yo recuerdo que a personas con discapacidad intelectual les tenían que tomar la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo, en el Poder Ejecutivo. Ustedes le tomarían, supongo, la Constitución, alguna cuestión de la Ley del Empleo Judicial, o no sé qué les tomarán, pero hay que adaptarlas para personas con discapacidad intelectual, tanto el contenido como las preguntas. Seguramente ustedes eso lo hacen, pero si hacemos competir a la persona con discapacidad intelectual y a la persona con discapacidad visual, y el puntaje de uno y otro puede ser distinto, pero claro, el contenido está súper adaptado, el otro no, y entonces a lo mejor llega a más puntaje o a menos puntaje con el contenido más o menos adaptado. Y eso genera desigualdad. No sé si comparten o no, sobre todo la gente del equipo de acceso a justicia y del equipo de apoyo al empleo. Sí, comparto, Mariano. El gran desafío es cómo hacer esa equiparación, te lo pregunto. Quizás dividiendo por modalidad de discapacidad para mí, si no es muy difícil. Sin que eso implique, porque si no los talibans de la convención nos van a perseguir el día de mí, que estamos diferenciando por deficiencia y esas cosas, porque lejos. Pero estamos reconociendo las barreras y estamos reconociendo que para ese puesto a lo mejor no pueda poner a determinadas personas con determinada discapacidad, porque por más que adapte el sistema para que ingresen, luego en la función no la van a poder desempeñar. Esto no quiere decir que vamos a etiquetar a la persona a determinado puesto nada más. Cuidado con eso, porque claro, no estamos yendo por ahí. No, de hecho, vos y yo podemos aprobar diversos exámenes en términos de contenidos, y es leer, escribir y expresarnos sobre un tema puntual. Ahora, tal vez, como decís, desempeñar determinadas funciones por la propia discapacidad visual, no la vamos a poder realizar.
Entonces también es importante tener en cuenta el puesto y qué perfil se busca, ¿no? Que muchas veces esto capaz no se hace, como dijiste vos, bueno, vamos a meter gente y nos olvidamos de empezar por el principio, valga la redundancia. Yo recuerdo en Cancillería, para no hablar de ningún poder judicial, una discusión sobre si una persona ciega podía ser embajadora. O sea, primero era si podía entrar a la carrera diplomática. Para entrar a la carrera diplomática vos tenés que estudiar en el ISEM, Instituto de Servicio Exterior de la Nación, 2 años. En el examen había que adaptarlo, pero antes del examen, la pregunta que se hacían en el Poder Ejecutivo era tomar una cláusula que decía que la persona tenía que tener actitud psicofísica adecuada. Entonces, determinadas discapacidades no eran actitud psicofísica adecuada para el puesto. Esa frase de actitud psicofísica adecuada la vimos muchas veces en el sistema judicial, en que los jueces o fiscales o defensores tienen que cumplir estándares de actividad psicofísica. Discutible ciertamente desde el fallo Arenson de la Corte Suprema, donde se discutió el tema de modelos físicos en gente de baja talla. Pero más allá de eso, el argumento que se dio para discutir esta cuestión de, o no permitir esta cuestión de la persona de ingreso a los exámenes para entrar al Instituto Superior de Relaciones Exteriores, era que las actividades de embajadores y cónsules requerían la capacidad notarial. Psicofísica. Claro, y capacidad notarial. Entonces, las personas con determinadas discapacidades, sordas o ciegos, no iban a poder quizás, porque no escuchaban o porque no veían, dar esa fe notarial. Ahora, lo que se olvidaban es que no estábamos discutiendo si llegaban a cónsules o embajadores, era si pueden dar el examen. Para llegar a cónsul o embajador, tenés que hacer una carrera muy parecida a la que hacemos en el Poder Judicial. O sea, es como si me dijeras, mira, no voy a permitir en el Ministerio Público que las personas con discapacidad ingresen porque si tienen que ser fiscales en una UFIG de instrucción, no van a poder. Hasta que llegue ahí, ¿sabes qué? Ya veremos los avances tecnológicos y lo demás. Mariano, son casi media. No sé si te parece que abramos una ronda de preguntas Sí, para no quedarnos sin tiempo. Eso estaba por plantear, sí. Gracias, Elías. De nada. Si quieren, incluso no sé si las organizaciones prefieren que la gente hable a los micrófonos o solo por el chat, como ustedes lo organicen. Yo no tengo inconveniente que vayan volcando las preguntas en el chat y yo las voy transmitiendo a ustedes. Ok, perfecto, estamos a la orden entonces. Que sean fáciles, eso sí. Igual tenemos dentro de un martes, creo, otra charla, así que de última la respondemos la próxima, ¿no? Claro. Déjame estudiarlo. Claro. ¿O se aburrieron todos? ¿O están escribiendo? O fuimos tan claros que ni dudas dejamos. Eso también pasa. Eso no pasa. Eso no suele pasar. No. Pusieron el Zoom y se fueron todos a cocinar el postre. Es que no escuchamos el chat. Entonces no estamos Es que nadie está escribiendo en este momento. Lo que hemos hecho es aclarar en el chat que quien tenga dudas o después se le ocurra alguna pregunta que quizás en este momento no, nos las pueden enviar por correo a nosotros, a la oficina, si nosotros se las retransmitimos a ustedes. Genial. No sé si a ustedes como organizadores les quedó algún aspecto que quisieran, obviamente, que quizás no hayamos abordado y quisieran que con el día lo hagamos. Me interesa, Mariano, si podés ampliar, lo fuiste diciendo, pero con la remoción de las barreras actitudinales, la preparación de los equipos donde llega una persona con discapacidad, el lugar del referente. Nosotros tenemos asignado el lugar del referente, que es ese apoyo natural que acontece dentro del ámbito
laboral, pero bueno, ¿cómo poder contribuir para que eso sea mejor? Interesante la pregunta, sí. En realidad, la experiencia marca que es importante, sin la presencia de esa persona con discapacidad, generar espacios, sin esa presencia, generar espacios previos al ingreso, pero también posteriores al ingreso, donde se puedan sacar dudas, se puedan tener como una interacción entre los equipos y quien está haciendo el proceso de inducción, porque, bueno, para conocer qué barreras existen, cuáles son los apoyos que pueden brindar. Lo importante es que la persona también después, en otro contexto, se le haga participar de eso, porque la persona tiene que saber que le pueden preguntar y tiene que estar dispuesta a poder contestar. Así sean las preguntas más obvias, más sencillas, que parezcan más lejanas el ámbito laboral. La verdad que es bueno que se puedan hacer, que la persona con discapacidad esté abierta en la medida que lo desee, claro, a esa participación con el equipo de compañeros, compañeras y compañeros, con su jefe, que existe un referente que le pueda hacer seguimiento, y ese seguimiento, digamos, que se prolongue durante algunos meses, porque las situaciones que no ocurran en un momento pueden pasar en otro, entonces es importante que esa instancia de seguimiento exista, que no quiere decir que todos los temas sean vinculados con la discapacidad. Yo recuerdo casos cuando trabajaba en un programa de empleo de la Federación Nacional de Ciegos, que en una empresa a la persona le habían liquidado mal el sueldo. Y nos llamó a nosotros porque vayamos a plantearlo. Y digo, no, la verdad que no. Nosotros no tenemos que plantear que te liquidamos mal el sueldo o que te faltaron los días de vacaciones. Eso plantealo vos, o hacelo con el sindicato, o hacelo con el delegado de tus compañeros. O sea, no tengo idea cómo está construido tu recibo de sueldo. Quizás también el rol de los referentes sea más bien el de la discapacidad, el de las cuestiones de discapacidad, y también abrirse a que otros, que son los referentes en general de todos los trabajadores y trabajadoras, lo sean también para esa persona con discapacidad. Mariano, aquí le he habilitado a una persona que trabaja en el Poder Judicial, trabaja específicamente en el área de informática, que quiere hacer una pregunta, pero como me parece que es medio complicada y debe tener que ver con sistemas, le he habilitado el micrófono para que sea más ágil. Dale. Dale, Esteban. Hola. Hola, Esteban. Hola, mucho gusto, Mariano. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Fuerte y Bien. claro, como dirían. Yo trabajo como programador dentro del Poder Judicial y colaboro con la parte de acceso en la parte de tecnología. Con respecto al tema de los avances tecnológicos, digamos, estamos en un momento, en un borde en el cual estamos empezando a ver estos perros robots que pueden hacer maravillas, sobre todo avances muy, muy importantes con respecto a la inteligencia artificial, y que yo creo que van a impactar fuertemente en las personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo se puede evaluar o cómo se puede plantear un puesto? Digamos, se puede plantear un puesto pensando en un avance, en depender de una tecnología, porque, y pongo el ejemplo de las personas con un implante, que implante, no sé cómo se pronuncia, el coclear, Sí, que a sí. partir de eso, digamos, pueden empezar a oír. Esa persona, digamos, por un lado, ¿hasta qué punto estos avances pueden
ser fantástico es derribar barreras, pero la persona sigue teniendo de base esa discapacidad, y cómo lo puedo plantear dentro de un trabajo, y si yo puedo, sería un ajuste razonable, por ejemplo, pedir a una persona que tiene dislexia una aplicación de una inteligencia artificial para que le corrija los textos. Sí, sería. No sé si me... Sí, es muy buena la pregunta en dos fases, me parece. Mariano, ¿estás conectado? Sí, me parece que se quedó sin... Me parece que se quedó sin conexión, sí. Sí, porque creo que hace un rato había dicho que se le había congelado la pantalla, tal vez Sí, estaba tal cual. Había funcionando tenido un par mal de la problemas. conexión. Sí. No sé si aguardamos algunos segundos, algunos Aguardamos unos minutitos a ver segunditos. que se vuelva a Sí, conectar. unos segunditos a Y ver si puede acá tomar. tomando lo que preguntaba Esteban, con respecto a lo que es el implante coclear, tenemos que ver dos cuestiones. Primero, la calidad del mismo, porque a medida que va pasando el tiempo van mejorando muchísimos. De hecho, suelen tener mucho más nitidez y más fidelidad con respecto a distinguir voces y sonidos, si son más agudos o más graves, eso por un lado. Y por el otro también tener en cuenta en qué momento se le hace el implante a esta persona. Cuanto más pequeña, el implante suele tener muchísimo mayor éxito, si entendemos como éxito la capacidad de integrarse y de comprender la lengua castellana, porque cuando se lo hace de grande, la persona ya tiene una estructura, digamos, conformada de base, que es a partir de lo que es la discapacidad auditiva y la lengua de señas. Entonces, una vez que se hace el implante, a partir de eso se tiene que empezar a trabajar como un poco para empezar a incorporar las herramientas propias de la lengua castellana, poder pronunciar las palabras y esas cuestiones. Así que eso va a depender mucho del momento, del tiempo de la persona que se haga el implante, y después, obviamente, de con qué recursos cuenta la persona. Porque obviamente, si es una persona sorda que conocía la lengua castellana, aunque sea de grande, le va a ser más fácil que a otra persona que también, por ejemplo, tiene su misma edad, pero nunca tuvo acceso al conocimiento de la lengua castellana. No sé si ahí si Mariano volvió o se pudo Me conectar. parece que no ha vuelto, Mariano, no lo veo. Quizás no ha podido restablecer la conexión. Yo voy a leer un par de preguntas, Elías, si te parece, que Dale. hay Sí. en el chat. Si me aguardas un segundito. Luján, por ejemplo, plantea, además de acotar de que fueron muy claros en todas las explicaciones, es cómo ingresar laboralmente con los puntajes, es decir, con las cuotas de punto. Por ejemplo, generar tipos de bandas, como sería gestión por competencias para volcarlo en el ingreso. Esa sí, esa podía ser una modalidad. Lo que pasa es que lo mismo, dependiendo, creo que acá también se tiene que diseñar qué es lo que se quiere buscar, ¿no? Bueno, integramos a personas con discapacidad en general, a un tipo de discapacidad, primero vemos el puesto, entonces tal vez lo que primero tendríamos que diseñar es eso, y a partir de eso ir trabajando, porque obviamente dependiendo de la discapacidad, y ahí hay que ver cómo puntuamos cada instancia según la discapacidad, porque obviamente a una persona con discapacidad auditiva no sea lo mismo que una persona con discapacidad intelectual, y a su vez a una persona con discapacidad visual. Cada una va a tener distintos requerimientos y tenemos que ver cómo adaptar y cómo vamos a mensurar y valorar, digamos, su examen, digamos, su postulación. Entonces ahí lo que también venía planteando Mariano, bueno, hacemos una para todas las personas ciegas, hacemos una para todas las personas sordas, o hacemos una y que según si
sea cual sea la discapacidad, es indistinto. Entonces ahí digamos, depende qué es lo que se busque, y depende también, para mí hay que tener siempre presente el puesto. Me parece, para que después no tengamos ingresos de personas que después no puedan desempeñar ninguna función, o digamos, no se le valore su capacidad. Bien. Ahora sigo con un par de preguntas más. Andrea pregunta si hay alguna oficina que trabaje específicamente en el tema. O sea, es una pregunta amplia. No sé si se refiere específicamente a la temática que ustedes estaban abordando en ese punto, que era justamente el tema de cupos, de cuotas, todo lo referido a la evaluación de capacidades y aptitudes, o si en términos generales que aborde el tema de acceso y empleo. Yo habría que preguntarle a Mariano si conoce. Yo no conozco una que se dedique específicamente a eso. Sí, desde el programa de JUS siempre estamos abiertos, digamos, a colaborar en distintos concursos, frente a distintas inquietudes. El programa siempre está, digamos, abierto a poder colaborar y a dar sugerencias, e ir viendo cada caso concreto. Después, cuando Mariano se conecta, le podemos preguntar si conoce alguna, yo no. Y bueno, reiterar esto, que nosotros estamos a plena disposición. Perfecto. Vicky pregunta si hay algún antecedente de trabajo en talleres de preparación para la vida laboral dentro de la misma organización que incluye, y cómo se instrumenta. No alcancé a comprender la pregunta. Si me la Claro, Vicky se está sí, refiriendo sí. si ustedes tienen o conocen antecedentes de que en alguna empresa o en alguna organización pública donde se va a hacer incorporación inclusiva de personas con discapacidad, se implementen talleres para preparar a esta persona justamente para la vida laboral, es decir, como una suerte de inducción a la vida laboral. ¿Y cómo se instrumenta? Yo no conozco. Habría que preguntarle a Mariano, que él maneja más el tema laboral, que incluso, como dijo, estuvo trabajando en el Ministerio de Trabajo, él tal vez conozca experiencias. Yo, así propiamente de discapacidad, no conozco. Sí conozco tal vez algunos organismos o ese tipo de oficinas que sí dan tal vez orientaciones laborales, pero después no son lo mismo que contratan a la persona con discapacidad. Perfecto. Quizás son preguntas que podemos dejar pendientes para Mariano, Sí, si es que también, puede sí. volver a conectarse hoy, o si no, para el próximo encuentro, Para el el próximo miércoles próximo. encuentro. Bien. María Soledad pregunta, ¿cómo se puede pensar un diseño universal de las tareas y puestos para que sean flexibles para las personas con discapacidad y sus familiares? En el ámbito judicial particularmente. ¿Cómo hacemos para fomentar el pensar a la persona con discapacidad en el ámbito laboral? Eran varias preguntas en una. Sí, lo que pasa es que lo primero que tenemos que pensar es que el Poder Judicial esté pensado para personas con discapacidad. El tema es que eso, uno nunca se imagina que en el Poder Judicial pueda estar integrado por personas con discapacidad. Entonces, de ahí yo creo que parte. A medida que las personas con discapacidad se vayan incorporando, va a ser mucho más fácil, porque incluso si uno ve en general los códigos de procedimiento, tampoco están pensados para personas con discapacidad. Yo trabajo mucho con el tema penal, por ejemplo, y la verdad que no está pensado si tenemos una víctima con discapacidad intelectual, qué hacemos, si es abusada o si el imputado tiene algún tipo de discapacidad intelectual o discapacidad auditiva, que son con las que presentan mayores complejidades, ¿qué hacemos? Porque obviamente el código y el ordenamiento jurídico nunca se pensó para esa persona. Entonces, una vez que aparece, tenemos que ir buscándole parches y buscando la forma de ir adecuando esa normativa y ese procedimiento que de pronto tenemos estandarizado para cualquier persona, para una persona con discapacidad. Porque en general lo que sucede es que la ley se presume que es para todos, entre comillas, ¿no? Obviamente que es para todos aquellos que son de determinadas personas. Entonces, cuando aparece una persona con discapacidad, de pronto viene a romper ese molde y nos obliga a pensar de otra manera. Yo creo que el primer paso es integrando a las personas con discapacidad, y a medida que las personas con discapacidad van siendo integradas, van a ir surgiendo, digamos, nuevas formas de pensar. Por ejemplo, a nosotros que tenemos discapacidad, esto se nos hace bastante claro porque trabajamos en la temática, pero muchas de las personas, por ejemplo, yo antes
de entrar al programa de Aarhus, no era tan consciente de la discapacidad, porque obviamente todavía no hay una conciencia, por ejemplo, no sé, desde las facultades. En las facultades la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo menos en la UBA, no es conocida. De hecho, mis compañeros con los cuales yo me recibí, si le pregunto sobre la convención, ni les suena, no la conocen para nada, alguno que otro por ahí, pero en sí no la tienen muy presente. Y es porque todavía la discapacidad no llegó a ser un tema de agenda. Entonces creo, en virtud de que se vaya visibilizando y que, digamos, pueda ir ocupando lugares en distintos ámbitos, creo que eso se va a ir pensando, lo que es, por ejemplo, el diseño universal, que sería lo mejor, ¿no? Diseñar productos que ya puedan ser utilizados por personas con diferentes tipos de discapacidad y no hacer los parches después, que muchas veces es lo más difícil. Bueno, perdón, que me había pues sí. caído de la mata Sí, y no había Mariano. podido conectarme. Sí, Que Mariano. no sé No, hasta dónde llegué, pero... se había producido una suerte de desconexión y bueno, y yo aprovecho esta intervención mía para hacerlo ahora, ya que no lo hice antes, para no interrumpirlos a ustedes. Le agradezco a los dos vocales que nos han estado acompañando, a la doctora Genari, que hace un ratito avisó que se retiraba, y al doctor Musamia, que todavía nos sigue acompañando, como suele ser con este tipo de actividades. Así que muchas gracias, doctor, por estar acompañándonos en esta actividad, y lo esperamos el miércoles próximo. Mariano, si querés, te transmitimos unas inquietudes que habían ido surgiendo en el chat cuando se produjo tu desconexión. Las voy a volver a buscar, porque estaban referidas con preguntas muy concretas que tenían que ver con la inserción laboral. Una era si conocían alguna oficina que trabajara específicamente en el tema de la inclusión en concreto, ¿no es cierto? Y por otro lado, si conocían también algún antecedente de trabajo en talleres de preparación y de inducción a la vida laboral dentro de la misma empresa u organización, ya sea pública o privada, que estaba incorporando a esas personas con discapacidad y cómo se instrumenta. A ver, oficinas que hacen inclusión laboral, el Ministerio de Trabajo tiene un área de empleo. Nosotros de AJUS podemos colaborar en lo que es, digamos, este tipo de actividades en el ámbito judicial, no hay problema con eso. Y después cada provincia en general tiene áreas de empleo y discapacidad que pueden tomar o toman, que toman este tipo de cuestiones. Eso en relación a la oficina. Después la segunda pregunta no la escuché porque se perdió un poco la comunicación, no sé cuál era. Perfecto, vuelvo a repetírtela. Si conocías alguna suerte de programa por talleres para justamente llevar adelante las tareas de inducción dentro de una empresa que estuviera incorporando, o una organización pública que estuviera incorporando personas con discapacidad. No, así a boca de jarro no se me ocurre, pero debe haber probablemente, pero bueno, no tengo presente ninguno. Perfecto. Y otra pregunta que había quedado pendiente era, ¿cómo se puede pensar un diseño universal de las tareas y puestos para que sean flexibles para las personas con discapacidad y sus familiares, particularmente en el ámbito judicial? ¿Cómo hacemos para fomentar el pensar a la persona con discapacidad en el ámbito laboral? Y yo creo que primero removiendo todas las barreras, los prejuicios y las demás barreras que hablamos, eso va a permitir construir un diseño universal y sobre todo más que el diseño universal de actividad, que eso no sé hasta dónde se va a poder construir, la necesidad de flexibilizar nuestros modos de abordaje. Me parece que son los elementos que van a poder permitir justamente una mayor incorporación de personas con discapacidad o una incorporación más acorde a los perfiles de los puestos. Recuerdo un caso en Buenos Aires, por ejemplo, que una chica que trabaja en una fiscalía tiene que leer expedientes
y la verdad que no puede leerlos con los compañeros todo el tiempo, y le decía yo, bueno, pero ¿por qué no se hace una aplicación que en el teléfono tiene discapacidad visual, que permite que una persona de afuera te lea, porque que es voluntaria, ¿verdad? Porque no es que tiene que leer todo el expediente, sino tiene que leer partes concretas de un expediente, el documento, en fin. No, porque no me van a dejar porque es sacar la información por fuera. No, si esa persona no sabe qué vas a hacer vos con eso. Esa persona tiene que leerte un número de DNI de un expediente que no sabe ni de qué es, ni para qué es. O sea, ve una hoja de papel. Bien. Es decir, quizás esta flexibilidad nos tiene que permitir el uso de la tecnología, como decía Esteban antes, la adaptación del puesto y la posibilidad que puede trabajar. Bien, como nos quedan escasos 5 minutos, voy a pasar a la última pregunta que han subido al chat. ¿Considera que los equipos de inclusión deberían ser permanentes, teniendo en cuenta el concepto de discapacidad que es cambiante? Ojalá llegue un momento que los equipos de inclusión no hagan falta. Es como, ojalá llegue un momento que las oficinas de violencia de género no existan y que las oficinas de antidiscriminación tampoco sean necesarias, porque el ejercicio de derechos sea cada vez más pleno e igualitario. Hasta que eso no ocurra, lo cierto es que las oficinas y áreas de empleo de los programas en discapacidad o los programas de discapacidad en general hacen falta para generar igualdad. Bien. Bueno, muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias Elías. Hemos llegado al final de este primer encuentro. No sé si ustedes quieren agregar algo más antes de cerrar. No, por mi parte, Agradecerles. agradecer sobre todo que nos hayan convocado. Está bueno siempre tener estos espacios para poder debatir y ir construyendo el conocimiento, como nosotros siempre decimos, de manera colectiva. Exacto, un espacio de construcción participativa de conocimiento. Ujú. Nosotros agradecemos, junto con Daniela, que ustedes hayan estado esta tarde dispuestos a charlar con nosotros estas 2 horas y que lo vayan a estar el miércoles próximo. De paso les aviso que vamos a utilizar para facilitarle la vida a todo el mundo el mismo link de conexión. Solo les haremos un recordatorio el día previo por correo a quienes ya se inscribieron y a los que se sumen, pero vamos a utilizar el mismo link, así que no se hagan problemas. Genial, lo agendamos. Bien, nuevamente, igualmente aquel que no lo tenga, se le traspapele en la bandeja de entrada, me lo hacen saber a la oficina de acceso al correo y se lo volvemos a reenviar, o por WhatsApp si tienen los números telefónicos nuestros. Nuevamente agradezco muchísimo a todos los que participaron y debo destacar que se han mantenido todos, de principio a fin. Han aguantado, nos han aguantado. O han sabido captar muy bien la La atención del perseverancia auditorio. es parte de una de las actitudes neuquinas, evidentemente, protagónicas. Gracias. Doctor Usamia, le agradezco nuevamente que nos haya acompañado hasta ahora, y si me permite le voy a habilitar el micrófono. Deme un segundito que lo encuentre, recién lo tenía. Ya estoy, ya me lo... Perfecto, muchas gracias por autohabilitarse, doctor. Muchísimas gracias, solamente para saludar a Elías y a Mariano. Ha sido muy claro, muy ilustrativo, nos gusta mucho poder vincularnos. Felicitar a Daniela, que siempre tiene estas iniciativas, a todo el equipo de Empleo con Apoyos, que nos hace un trabajo extraordinario, nos gusta y nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que se viene haciendo. Así que agradecer nuevamente, nos volveremos a ver la próxima actividad el día 11, así que muchísimas gracias, hemos disfrutado mucho y que tengan todos muy buenas tardes. Bueno, un saludo. Gracias, buenas tardes. Chao, Elías, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes a todos, los esperamos el Chao, miércoles Dani, próximo. chao, Débora. Chao, muchas Hasta luego. gracias. Adiós. Adiós.